Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Buenas tardes. Empezamos un nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Con una novedad, hoy no coordina el programa nuestro director, J, sino lo coordino yo, Emilio Porta, porque de vez en cuando en la vida ocurre que todos tenemos alguna actividad, alguna cosa, un compromiso importante que no podemos evitar, y a pesar de que para J este programa es absolutamente fundamental, confía en que entre todos lo saquemos adelante y sea tan interesante como han venido siendo hasta ahora todos los programas de Planetas y Atlántidas. En este programa tendremos con nosotros, como tenemos siempre, a Teresa Abedul coordinando la sección Ratones de Biblioteca, junto al escritor Juan Luis Jiménez, el autor del Don de Sofía, para hablarnos de algunas curiosidades de la historia de las palabras. Como los programas que se quedan cortos muchas veces y casi nunca da tiempo a concluir los temas, pues hoy volvemos sobre este tema. Seguiremos con otras curiosidades que quedaron en el tintero en programas anteriores. Por ejemplo, ¿saben ustedes de dónde vienen los michelines? ¿O el origen del brindis? ¿O el significado de chin-chin en japonés? En unos minutos se lo contaremos. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Juan Luis. Buenas tardes, Emilio. Continuaremos con el apartado Tema Lunáticos, donde de la mano de Víctor Moreno hablaremos de la España del siglo XX y plantearemos muchos temas de interés, como por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si en España no hubiéramos vivido una guerra civil? Bueno, es lógico que hablemos de este tema porque Víctor Moreno es un experto en los temas históricos de esa época, de la época de la guerra incivil, como llaman muchos, no guerra civil, porque fue una guerra incivil, fue una guerra entre hermanos, donde, como él nos contará, pues la gente tuvo que tomar partido muchas veces por circunstancias y por situación geográfica. Él, en su libro Que la tierra no sea leve, nos lo cuenta muy bien, es un libro absolutamente maravilloso, que espero que ustedes también compren, porque se llevarán una maravillosa sorpresa de cómo está escrito y de cómo reflexiona sobre el tema. Para finalizar, en la sección Cazadores de Duendes hablaremos del estado de la novela de suspense, de la actualidad española de la novela de suspense, de la mano de Arturo Fuentes de la Orden, otro magnífico escritor, al cual tuve el gusto de presentar en la Asociación de Escritores su novela, También los demonios tiemblan, y bueno, hablaremos de todos los temas que él toca también, ¿no? El tema de los mitos. En fin, vamos a empezar. Comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, ya os he saludado antes, así que adelante, que el espacio es todo vuestro y de los oyentes que estarán ansiosos de conocer esas curiosidades que día a día nos contáis y con las que todos aprendemos. Adelante. Gracias, Emilio, y gracias, Juan Luis, por compartir esta tarde con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Pues sí, vamos a seguir con las historias que tienen algunas palabras. Por ejemplo, ¿le encontráis alguna relación a vivendum y a ese traje de baño que no nos entra en verano si tenemos una lorza nueva en nuestra cintura? La verdad es que no. Pues la tiene, por mafalda que la tiene. Nuestra nueva lorza de tejido adiposo adherida a nuestra cintura, o más familiarmente conocido como Michelin, se lo debemos a Vivendum. ¿Y quién es Vivendum? Es el nombre de ese personaje formado por neumáticos que representa a la fábrica de neumáticos francesa Michelin. Ahora comprendo por qué mis primos hispano-franco-italianos, sí, todo, me decían cuando éramos pequeños: Susú, pedale, que Vivendum te gana. Sí, Susú, pedalea, que Vivendum te gana. Claro, los neumáticos de sus bicicletas eran de este fabricante francés y las mías no.
Bueno, ¿y sabes cuál es el origen de la palabra brindis? Pero será lucir las copas de cristal y escuchar el tintineo. Sí, pero ¿de dónde viene lo de brindis? Pues yo no lo sé, Juan Luis seguro que sí. Bueno, efectivamente, tiene diversos orígenes. Uno de ellos, que brindis es una palabra alemana que significa yo te lo ofrezco o te lo traigo. Pero es que además decir chin chin viene del chino ching ching, con acabado en G, que equivale a por favor. Y más aún, la palabra brindar tiene relación con la ciudad italiana Brindisi, que se encuentra en la región de Apulia, ahí donde se encuentra el tacón de la bota de Italia. Entonces, cuando se dice camino de Brindisi, significa beber en abundancia. ¿Beber en abundancia o que ya has bebido en abundancia? Pues las dos cosas. Pues, yo mejor no os digo lo que significa chin chin en japonés porque me salen los colores. Luego si queréis en petit comité y a micrófono cerrado os lo digo, pero ahora no, ¿eh? Piensen mal, señores y Sí, señores sí, radioyentes, fatal, piensen fatal. Pero muy mal, ¿eh? Pero lo peor de lo peor. Así que si van a Japón y les ofrecen hacer un brindis, ni se les ocurre decir chin chin y además 2 veces, ¿eh? Sí, porque además pensarán un brindis de chin chin con una copa, pues vaya. Fatal. ¿Os gustan las ensaimadas? A mí me encanta. Sí, están muy ricas, sobre todo las de Mallorca están buenísimas. ¿Verdad? ¿Y los sainetes? Esas también están muy ricos de vez en cuando se escuchan, ¿eh? Sí. ¿Y qué tienen que ver estas 2 voces con una tercera como sai? ¿Lo sabéis? Pues no. Idea. ¿No sabes? Pues mirad. Sain es grasa o manteca. De ahí viene sainete, que es su diminutivo. Así que es un bocadito agradable al paladar. Como agradables serán los sainetes que se ponían en los intermedios de las obras de teatro. Ajá. Y ensaimada en mallorquín significa... Pues que un sainete Sain, grasa, tan manteca. grande, que tiene de todo y bueno. Pues de ahí está resuelto el puzzle de estas 3 palabras. Qué curioso. Bueno, eso es muy interesante. Bueno, Los y sainetes estuvieron muy de moda en el siglo, finales, principios del siglo XX y últimos del siglo XIX, y realmente a la gente le divertían mucho. Había sainetes por la radio, otros se escenificaban, había autores de sainetes, teatro, así que... Pues fíjate, de un trocito de manteca... Sí, fíjate lo que ha cultura, salido. Sí, Sí. la cultura popular es importante, claro. ¿Y carrusel de feria con resurrección? ¿Sabéis qué relación tiene? Pero si la Semana Santa ya ha pasado. Ya. Bueno, hay quien dice que el carrusel tiene su origen en la viveza de una persona que vio el negocio en todo lo relacionado con los niños, que como bien sabemos los que tenemos hijos, pues es un negocio bastante lucrativo. Pero además hay quien dice que en Madrid, durante la peste, en 1834, uno de los dueños de estos carruseles murió y de camino al entierro, de repente despertó y empezó a decir que estoy vivo, estoy vivo, de ahí viene tío vivo. Y claro, los tío vivos son los carruseles. Sí. Pues ahí dicen que ahí viene el nombre de tío vivo. O sea, que iba a su propio entierro. Y pensaban que había muerto, lógicamente, claro, y al final pues no era así. Bueno. Hay que tener mucho cuidado, cuando se declara una persona muerta o no, porque hay que asegurarse. Hay que asegurarse, Ha habido muchos casos de gente que ha medio resucitado. No hay que tomarse la ligera. Resucitado, ¿no? Por eso ya sabéis que una normativa es que no se puede enterrar a nadie ni quemarle hasta 24 horas después de que el certificado de defunción. Sí. O sea, es un tema, Pero hombre, en 1834 seguramente esa ley todavía no. Y la peste, que era tan sumamente contagiosa, los aligeraban bastante. Bueno, ya es que en casos extremos evidentemente no. Pero bueno, hoy en día ya esto no sucedería, seguro. No sucede. Bueno, vámonos del carrusel. Bueno, no sucede, sí. Ha habido un caso, conté el otro día, precisamente lo contó la... Ah, sí, es la verdad. doctora que vino, ¿no? Que nos contó... Carmen Baeza. Sí, Carmen Baeza. Carmen Baena. Baena, siempre le cambio el apellido. Pero no le cambio el nombre. Carmen Baena, pues nos contó algún caso que se habían dado todavía, y vino en el periódico el otro día también, el hecho de que iban a hacer la autopsia a un preso de una prisión que había fallecido y de repente, antes de rajarle, revivió. O sea, que el tema... Cuando vio el bisturí dijo, no, que estoy aquí. Sí, yo por si acaso le digo a mi familia, siempre lo digo en broma, pero le digo, de todas maneras, cuando ya me declaren que he fallecido y de certificado y tal, ponerme una inyección de cianuro en el corazón o en algún sitio para que ya no me mueva de seguro, para que ya esté muerto del todo. Chico, claro, se ríen de mí y dicen, está loco completamente. Sí, mejor una inyección de alegría.
Pero de cianuro. Bueno, la inyección de cianuro a un muerto, eso lo tiene que dejar muerto para siempre. No, ya, pero vamos. si no estás muerto, una inyección de alegría. Pero no, si no estás muerto, te matan, y entonces cuando te Entonces meten... es asesinato. Lo que más es asesinato. Si estás muerto, te han declarado, ya ha habido una declaración de fallecimiento. Anda, vamos a dejarlo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque ya es la hora de comer, ya de cenar casi. ¿Y qué tiene que ver un popurrí con una olla podrida? Ni idea. Tampoco. Pues mira, un popurrí melodioso es una composición musical compuesta por varias canciones. Y una olla podrida viene del francés pot pourri. Es un plato culinario compuesto de muchos pequeños alimentos que se cocinan a fuego lento. Qué curioso. Pues sí, tiene que ver. ¿Y un mosaico con una casa sin barrer? Un mosaico con una casa sin barrer. Pues un mosaico, un suelo precioso. Y una casa sin barrer, Beatriz. Y algo impensable, no sé, muy raro. No sé, cuenta. Bueno, el mosaico tiene su origen en Mesopotamia, en el siglo IV a.C. En la ciudad de Pérgamo, mosaico es equivalente a una casa sin barrer que muestra restos de comida esparcidos por el suelo. Entonces, como las teselas de los que forman los mosaicos, ¿no? De ahí viene su origen. Entonces, en el arte bizantino ya sabéis que son famosos sus mosaicos dorados, considerados obras de las musas. Anda, fíjate. Oye, y entonces el dicho ese, Teresa ¿Cuál? y Julián, ese del uno por el otro, la casa sin barrer, que no tiene nada que ver con esto, pero también... Pues no lo sé. El día que hagamos refranes, pues mira, Pues será mira, uno de tú los sabes que podemos siempre, hacer. siempre te pregunto cosas que vienen... ¿Quieres que me que tienen documente para la semana que documéntate. viene, no? El uno por el otro, la casa sin barrer, a ver. Vale, yo lo buscaré. Bueno, aunque literalmente tiene bastante claridad el Sí, tema. lo que no Sí. hace uno, no hace el otro, Sí, con lo sí. cual se queda sin hacer. Sí, sí. Pero bueno, igual tiene alguna historia más por ahí. Hmm. ¿Desde cuándo pensáis que se comenzó a emplear la palabra azafata? Desde que hay aviones, claro. ¿Desde que hay aviones, Emilio? No, yo creo que no, porque si no, no lo preguntaría. Claro. ¿Víctor? Ni idea. ¿Beatriz? Nada. No, pues si os digo que fue en el siglo XVI, Bueno, ya sé que no había aviones, ¿eh? A ver, No. un momento, ¿eh? No Aviones sé. no había, pero sí azafatas. ¿así? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Pues eran las encargadas de servir a la reina sus trajes y sus joyas. ¿Así? ¿Sí? Y se las servían, pero ¿cómo se las servían? Bueno, le sacaban de los Ah, baúles, las sacaban de los baúles y eso. los trajes y las joyas que se ponía ese día. Claro, Esas eran claro. las azafatas. Que Claro, luego... pero en el siglo XVI era todo en baúles, ¿no? Porque Claro. había armarios. Ya que estoy curioso y os pregunto cosas para que las investiguéis. Pues en Francia, en Normandía, los armarios era donde se guardaban las camas. Ajá. Si vais a Normandía y vais a una casa de este siglo, es que mi abuela tenía una casa del siglo XV. Del año en que Colón descubrió América, Pero además. en No en Normandía. Normandía, sino en el sur de bueno. Francia. Y tenía unos vecinos que sí eran de Normandía. Y cuando éramos pequeños siempre nos decían, nosotros las camas las guardábamos en armarios. Pero eso Y es porque cuando las yo iba a casas serían Normandía- pequeñas y no cabía No, eran todo. grandes. Ah, Lo que sí. pasa es que se abre las puertas del armario y la cama se extendía como sobre unos rieles. Bueno, como las camas plegables que Más o todavía menos, siguen sí. existiendo. Puede ser, más o menos, claro. sí. Ujú. La evolución de la cama plegable. Fíjate. Las modas que van y vienen. Sí. Pues sí. Entonces luego recogían y tú veías un armario. Claro, y la Muy recogían una vez que... Hacían la Pero cama una vez, bien hecha. y además la recogían una vez que se había levantado la gente, ¿no? Claro, no la recogían con Tú la- imagínate, Pues imagínate, uno- metido en el armario hay una persona con De 100 agobiada. kilos, ¿cómo la doblas? Una tonelada ahí. ¡Ah! Sí. Sí, hombre, me imagino. Espera, tanto. Juan Luis, pon un poco Sí. de orden, por A ver, favor. bueno, ¿y Sí, qué tiene esto. que ver barquillo con habichuela? A mí los barquillos me gustan y las habichuelas ni verlas. Ya, pues no. Pues sí que tiene que ver, porque el rico barquillo que venden los barquilleros, ya sabéis que tiene forma de vela de barco, y habichuela tiene forma de barquita. ¿no? Anda. Es verdad, tienes toda la Aquí ya lo razón. ves de otra manera. Sí. Esta sí que os va a sorprender, veréis. ¿Qué tiene que ver o qué relación lógica hay entre un gorrión, un camello y un avestruz? Pues, Pues, aparte de que son camello, animales. un avestruz. A ver, no, ¿verdad? Pues Todos tienen patas, ¿no? sí, ya andan. El avestruz es un ave que no puede volar, pero corre que se las pela. Su etimología es muy divertida, veréis. La voz avestruz viene de ave y el antiguo estruz, derivado del occitano. Según Corominas,
Esta palabra sería una abreviatura de gorrión y camello. Por lo tanto, tendríamos un camello pájaro. No. Séneca cuenta que un senador se puso a llorar cuando Calígula lo llamó avestruz depilado. Pero qué bruto era Calígula, ¿eh? O sea, Era muy ingenioso. Pero cómo trataba a la gente, a los senadores. Avestruz depilado, fíjate, que te digan en pleno congreso. Pero es que de ahí a llamarle eso a decir... Eso es un insulto muy serio, Bueno, seguro, ¿eh? Llamarle eso a decir, bueno, vete preparando que ya verás la que te viene después. Bueno, ¿y ahorrar con librarse de pagar? ¿Creéis que es lo mismo o no? No. Yo estoy convencida de que no. Pero tiene relación. Porque ¿Sí? ahorro proviene del árabe, que significa ur libre, que significa esclavo que ha sido liberado. O sea, esclavo que tiene que dejar de pagar a su señor con su trabajo. Y de ahí viene, pues, librarse de pagar y de donde se llegó a guardar dinero para el futuro. Qué listo eres, Juan Luis. Hombre, Bueno, os voy a dar un susto. Un susto. Porque me da la impresión que vais a hablar del tema de sustos también ahora, Sí. porque el susto que os voy a dar es que no os queda casi tiempo, ¿eh? ¿Sí? O sea que sí, porque tenemos otras partes del programa, así que os Bueno. dejo una curiosidad más y como tenemos tantas cosas, seguiremos en el otro programa, porque las curiosidades que traéis, Sí, evidentemente... pues es son que es muy muchas. larga la que tenemos, Bueno, así pues que... nada, pues la Gracias, última. Juan. ¿La última, Sí, seguro? la última, sí, la del susto. Bueno, pues un susto grande. Y morrocotudo era una antigua moneda de oro. Encontrarse una debía ser un alegrón, un susto morrocotudo. En Hispanoamérica, morrocotudo es un niño mofletudo, de esos que tienen jaretas como vivendum. Qué mono. Qué mono, ¿verdad? Tú vas al niño cuando vas con su madre y dices, qué morrocotudo es este. Sí, nosotros Y la madre igual pues te mira con Pero una cara, nosotros una no cara que nos decimos qué asesina. mono es el niño. No. ¿Qué mono es este pero niño? qué mono, al fin y al cabo, ay, no hay Sí, mono. ya, pues para en Sudamérica no se te Yo por si ocurra. acaso no le voy a decir nunca a una señora que me enseña a su niño que lo rico ¡Qué que es. morrocotudo! Decir, qué morrocotudo es este niño, porque no vaya a ser que me pase algo. No, te daré Bueno, un abrazo. Bueno, queridos Juan Luis, querida Teresa, pues Gracias, vamos Juan gracias Luis, por gracias, lo que nos habéis Emilio. traído y vamos al siguiente espacio. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Espacio Mentema, 39.000 metros cuadrados de plena naturaleza en Boadilla del Monte, dedicados al deporte, ocio, cultura y vida, dirigido a todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores. En Mentema contamos con numerosas instalaciones que facilitan la práctica de deportes tales como hípica, fútbol, tenis, pádel, natación, patinaje, vóley, frontón, además de ofrecer espacios donde poder disfrutar de sus amplias praderas, piscina, restaurante y parque infantil. Infórmate en mentema.es o llamando al 916 33 14 46. Espacio Mentema, en Boadilla del Monte, Madrid. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com.
Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Temalunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, hoy vamos a hacer una retrospectiva para hablar de la España del siglo XX con Víctor Moreno, autor de la novela, como hemos dicho, Que la tierra te sea leve. La verdad es que la novela sugiere muchas cosas, sugiere muchos planteamientos. Es una novela, no voy a desvelar el argumento, pero bueno, hay 3 personajes, un padre y 2 hijos, 2 hermanos, que se ven envueltos en lo que fue una verdadera tragedia. Y de ello nos va a hablar un poco Víctor. Antes de hacerle la primera pregunta, que te voy a hacer una pregunta muy concreta, porque en una entrevista comentaste, en una entrevista en internet, te hizo la editorial, hablaste de lo importante que fue para ti la novela Villar, las 9:30 de Enrich Boll, precisamente porque esa novela también hace referencia a los tiempos del nazismo, una etapa conflictiva y tal. Pero antes de eso, cuéntanos un poquito qué has intentado con la novela. Pues lo primero, a medida que iba escribiendo la novela iba cambiando un poco mi intención. En un principio la empecé a escribir casi para mí, casi para intentar comprender qué es lo que había pasado en España en el siglo XX. Yo nací en el año 73, o sea que prácticamente me pilló los últimos coletazos de la época de Franco. Yo he vivido en la democracia y siempre que miraba al pasado me encontraba con una situación que no sabía comprender desde mi posición actual cómo podía haber ocurrido todo lo que ocurrió en España. Y no me refiero solo a la parte de la guerra civil, sino desde principios de siglo hasta el año 75. Y entonces, leyendo precisamente lo que me decías de Heinrich Boll, me di cuenta de que él había sabido explicar lo que había pasado en Alemania, pero no desde un planteamiento de un ensayo, sino de una novela muy sencilla en su planteamiento, pero muy profunda en su desarrollo, ¿no? Y yo lo que dije es, ¿cómo me gustaría encontrar un libro que me contara esto, pero aplicado a España? Porque al final las novelas o las historias que están ambientadas, que hay cientos de novelas, todas adolecen un poco de demasiados posicionamientos en un lado o en otro, de poner demasiado en el centro los personajes y los hechos históricos más relevantes, es decir, que al final canibalizan un poco y la historia. No encontraba aquella que me explicara, porque a mí me interesaba la gente de la calle, la gente del día a día, no los grandes personajes. Y entonces, bueno, un poco por curiosidad empecé a escribirla, empecé a documentarme, empecé a entenderme y así es como surgió la novela. Sí, hay una cosa importante en tu novela y es que no tomas partido y sin embargo explicas las circunstancias. Decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Y cuánta gente en la Guerra Civil Española le habrán pillado en un lado o en otro del levantamiento, las circunstancias de cada uno? Hubo hasta hermanos que lucharon cada uno en un bando y tratas, yo creo, un poco de ponerte en la piel, ¿no?, de todos ellos y saber por qué hicieron lo que hicieron, por qué lucharon por lo que lucharon. Y a lo mejor resulta que no había tanto ideológico, ¿no? Efectivamente, como te he dicho, lo que intentaba un poco era entender yo mismo qué es lo que había pasado, y lo que me di cuenta es que no podía juzgarlo desde mi situación actual. Tenía que intentar hacer un ejercicio de retrotraerme y ponerme en su piel. Y para eso tuve una labor muy importante de documentación, de leer no solo libros escritos ahora que narraran el pasado, sino también mucha documentación, incluso novelas, películas, que se habían desarrollado en aquellos años, o sea, que se habían creado en aquellos años, un poco para meterme yo y ponerme en la piel de los personajes y ver cómo podría haber influido eso en mí, bueno, ¿no? De hecho, y eso es importante señalarlo, arranca a primeros del siglo XX la novela, pero sí, acaba, ¿no?, en el año 77, 1977. En mayo, eso es un mes antes de las elecciones democráticas. Prácticamente 40 años después, casi 40 años después de que acabara la Guerra Civil Española. Efectivamente, sí, es un recorrido por todo el siglo XX desde principios. ¿Y qué sucede en España durante todo este tiempo?
pues suceden cosas que lo que hacen es determinar la vida de la gente sin que ellos pudieran hacer nada. Desde el principios de siglo, pasando por la época monárquica, la dictadura de Primo de Rivera, la República, Guerra Civil, el franquismo, al final el ambiente social, el ambiente político lo que hacía era determinar la vida de la gente, que se vio obligada a amoldarse a las circunstancias, no tenían la libertad para poder decidir su propio destino. En ese aspecto creo que es muy importante mirar hacia atrás y reflexionar para saber de dónde venimos y lo que tenemos y valorar lo que tenemos. Porque sinceramente, después de este libro lo que me he dado cuenta es que vivimos en una época privilegiada. Ya les hubiera gustado a cualquiera de nuestros antepasados haber tenido la libertad o las posibilidades que tenemos nosotros ahora para vivir y para desarrollarnos como queremos, para estudiar lo que queramos, para vivir donde queramos, para movernos libremente por el mundo, y la única manera de llegar a valorarlo es mirar hacia atrás. Por eso ahora cuando oigo mucho discurso público que me suena al año 31, al año 32, al año 33, me parece que es todo una falta de inteligencia y de cultura. Y de conocimiento. Es una falta de sí, conocimiento, y de no saber de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Y como tú decías, efectivamente, se nos ha querido plasmar o vender que la historia de España es una historia de derecha, izquierda, blancos, negros, azules, rojos, y no es así. Es una historia de muchos matices. Al final existían esos posicionamientos enfrentados, pero la gran mayoría se movían entre medias, en unos grises. Lo que pasa es que las situaciones se exacerbaron tanto que al final no dejó espacio para esa gente y tuvieron que alinearse en un lado y en otro, y en muchos casos incluso en caso de su propia voluntad. En el momento de la guerra civil, cuando estalla, dependía de dónde te tocara, tenías que irte a un lado a otro, porque si no lo ibas a pasar muy mal. Sí, incluso hubo intelectuales que en un momento determinado tomaron una postura a favor de un bando y luego cambiaron a favor del otro, o por lo menos lo comprendieron, ¿no? El caso de Ortega, no es de la Guerra Civil, pero que lo he citado antes, es muy significativo. Ortega y Gasset fue uno de los grandes filósofos españoles y europeos, fue uno de los que propició la República, ayudó a traer la República, y una vez que pasaron una serie de cosas y esos desórdenes que hubo y todos los problemas que hubo, que propiciaron también evidentemente asesinatos, muertes, huelgas salvajes, de todo, claro. Pues él dijo una frase célebre sobre el árbol, dijo: no es esto. Claro, lo que él, efectivamente, lo que que al final los intelectuales también eran personas, sí. O sea, los escritores, los filósofos son personas y al final reaccionan como personas ante las circunstancias, ¿no? Una cosa que sí que he aprendido y que me ha aplicado a mí mismo a la hora del libro es que me he dado cuenta de que mis convicciones no han cambiado, pero lo que sí ha cambiado es mi perspectiva de cómo me hubiera comportado yo en las circunstancias. Claro. Porque claro, yo tenía muy claro con 20, 25 años, yo tengo esta ideología, si hubiera estado en este momento, hubiera hecho esto. Ahora me he dado cuenta de que no sería así, sino que hay muchos factores determinantes alrededor, sobre todo cuando en mi caso ya tienes hijos, ya tienes una familia, que te hace ver que a veces los ideales los sacrificarías en aras de otras cosas, ¿no? Por eso es terrible, ¿no? Por eso vamos a la pregunta que te pensaba hacer, ¿no? ¿Qué está sucediendo en España en ese tiempo, pero sobre todo en este momento ahora, ¿no? Y mirando con perspectiva lo que tú has analizado, has estudiado y has plasmado en tu novela y en tu pensamiento. Es decir, realmente estamos obligados, desgraciadamente, los seres humanos a repetir los mismos errores, a volver a caer en las mismas cosas. Lo digo porque, en fin, no, sin entrar en temas políticos, no. Porque es que es una realidad, ¿no? Ocurre en el mundo, ocurre en España. No estamos obligados, pero lo hacemos. Es tremendo. O sea, pero al final yo creo que todo es fruto de un poco de la ignorancia y de una cosa de la que adolecemos bastante en este país, que es el poder ponernos en la piel del otro, por un instante solo, intentar entender por qué una persona piensa de esa manera. Y de esa manera yo creo que conseguiríamos acercarnos un poco más unos a otros y poder establecer un diálogo. El problema es que aquí nos gusta mucho establecer trincheras y posicionamientos muy encasillados que nos cuesta movernos, ¿no? Sí. Oye, Emilio, perdona, volviendo a los refranes. Sí. Hay un refrán español que dice: el hombre es el único que tropieza 2 veces en la misma piedra. Sí, bueno, eso, pero eso lo dice, sí, el hombre, yo creo que ha tropezado miles de veces en la misma piedra. No hablo solo de España, sino en general. O sea, es que al final, en cuanto rascas un poco en la historia, te das cuenta que las cosas se repiten una y otra vez y otra vez. Sí, en todas partes, en todos los países. Sí, es verdad que el origen está en la falta de empatía, ¿no? Perdona, Emilio. Es fundamental, ¿no? La falta de empatía, lo que dices, de que es
se ve actualmente a todas las esferas, política, social, como no somos capaces de ponernos en la posición del otro para entender mejor sus circunstancias, ¿no? Y así lograr un acercamiento. Sí, y luego también gusta mucho el abrazarse a un bando fervientemente y no cuestionar nunca. En algún momento de la novela, uno de los personajes dice que una de las cosas más importantes en esta vida es cuestionarte tus propias convicciones una y otra vez, para de esa manera darte cuenta de que realmente son firmes, o si no lo son, si detectas alguna fisura, ver por qué ocurre así, ¿no? Sí. Y eso no estamos muy acostumbrados a cuestionarnos a nosotros mismos. Nos gusta cuestionar a los demás, al que está enfrente, pero no nos pensamos, oye, a lo mejor yo no estoy tan acertado y a lo mejor esto que pienso no es así. Porque voy a, como yo digo, es pasarle por el cedazo del cerebro, ¿no? Cualquier posicionamiento que tengas para quedarme con la pepita, ¿no? Y de quitar la escoria. Sí, ponernos en el lugar del otro es algo Puede es que un nos falte un ejercicio poco de interesante. humildad también. Sí, también. Pero bueno, es que al final eso viene, es connatural al ser humano. Sí, no, nos aferramos a unas ideas ya preconcebidas y luego también porque es difícil. estando dentro de un grupo nos sentimos más seguros, ¿no? Es una cuestión de seguridad. Es difícil ser el diferente, ser el que no se posiciona. No, eso pasa en el fútbol día a día con Y los saber pedir equipos perdón. y se pega la gente por un tema. Efectivamente. Y bueno, yo veo los partidos y no solamente los partidos, sino veo lo que hay alrededor de los partidos y es tremendo, ¿no? El enconamiento que hay, ¿no? De aficiones. Sí, es una traslación de la vida de la sociedad. Sí, Mira lo que ha pasado esta semana. Oye, te iba a preguntar otra cosa, Víctor. Dos cosas que te quería preguntar más y terminamos con esto. ¿Tú hacia dónde crees que se hubiera dirigido España sin la guerra civil? ¿Ya habríamos llegado a lo mismo prácticamente o no? Tu opinión, no es que no eres adivino. La historia ficción es complicada. Sí, pero tu opinión... Era difícil que no surgiera el enfrentamiento y que la chispa surgiera de un lado o de otro, porque como digo, las posiciones se fueron enconando. Al final lo que se impusieron son los gritos de uno y otro lado, y las voces que a lo mejor intentaban clamar por una mediación, por algo a medio camino, a intentar entendernos entre todos, fueron ahogadas. Me resulta muy difícil pensar que tarde o temprano se hubiera producido ese enfrentamiento. De todas maneras, no olvidemos, haciendo un poco de historiografía, que realmente hubo una parte casual también en los 3 años de guerra civil, porque lo que hubo en principio fue un intento de golpe de Estado, un alzamiento que simplemente no triunfó, más que en la mitad de España. Entonces se encontraron posiciones de que mitad de España estaba en una postura y la otra mitad en otro. Entonces, si el golpe de Estado hubiera triunfado, hubiera habido una dictadura militar que hubiera evolucionado de una manera o de otra, o si no hubiera triunfado, es decir, pero la realidad concreta es que... Pero al final, si te fijas en la historia, las cosas suceden mucho por casualidad, ¿no? Sí. Y si las tropas de Franco no hubieran podido pasar de África a la península, probablemente el alzamiento no hubiera triunfado. O si Sanjurjo no hubiera muerto del camino de Portugal a España, en un accidente tonto de avión, que él era el destinado a liderar la sublevación, ¿qué hubiera pasado? Al final todo es... historia ficción, ¿no? Todo es historia ficción. Bien, y una última pregunta. El título que a mí me parece tremendamente sugerente, que la tierra te sea leve. Insisto que es un gran libro, no solamente un gran título. ¿Tiene algo que ver con Descansa en paz? Bueno, el que la tierra sea leve es la inscripción en la que se ponían en las lápidas romanas y que venía a significar efectivamente eso, descansa en paz. Elegí el título porque me gustó la frase, porque sacada de contexto, fuera del ámbito funerario, creo que invita mucho a la reflexión y se presta a muchas interpretaciones. Y en el fondo mi intención del libro es que cuando la gente lo lea, piense y recapacite y reflexione sobre lo que ha leído y saque sus propias conclusiones. Como tú bien has dicho, no trato de adoctrinar ni de establecer unos planteamientos fijos, sino lo que hago es exponer una situación, unos hechos y unas actitudes y comportamientos de los personajes para que la gente saque sus propias conclusiones y razones sobre ellos. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias por haber de nada, vosotros. Haber estado con nosotros hablando. Has venido otras veces al programa, pero volver más. Y pero es que hoy vuelves como protagonista, hoy vuelves como decía Umbral, hoy he venido a hablar de mi libro. Vale. Exactamente. ¿Otro día volverás a hablar con los ratones? Sí, yo me amoldo a todo, ¿no? Lo hiciste el otro día y además, porque es que además eres una persona bastante culta y conoces bastantes cosas, has estudiado
muchas cosas, historia, has estudiado... Más bien soy de mente inquieta, digamos, ¿no? Sí, pero Me gusta conocer. toda mente inquieta busca siempre aprender. Sí, como lo he efectivamente. dicho muchas veces, es decir, que es fundamental. Y creo que además este programa, y también lo digo para los espectadores, porque además hemos recibido muchas comunicaciones de espectadores, no, perdón, de radio oyentes, radio escuchantes, como quieran ustedes llamar, que aprenden cosas y que están contentos porque lo aprenden de una forma divertida, de una forma que de alguna manera no es pesada, y lo que he dicho muchas veces, nosotros mismos, los que trabajamos aquí en el programa, lo hacemos cada semana, también nos lo pasamos muy bien y aprendemos muchísimo. Bueno, pues nada, muchas gracias y pasamos al siguiente. Gracias. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Espacio Mentema, 39.000 metros cuadrados de plena naturaleza en Boadilla del Monte, dedicados al deporte, ocio, cultura y vida, dirigido a todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores. En Mentema contamos con numerosas instalaciones que facilitan la práctica de deportes tales como hípica, fútbol, tenis, pádel, natación, patinaje, vóley, frontón, además de ofrecer espacios donde poder disfrutar de sus amplias praderas, piscina, restaurante y parque infantil. Infórmate en mentema.es o llamando al 916 33 14 46. Espacio Mentema, en Boadilla del Monte, Madrid. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Cazadores de duendes. Solo algunos libros esconden un duende dentro. Hoy cazaremos algunos de esos libros y duendes aquí, en Planetas y Atlántidas. Hoy en Cazadores de Duendes hablaremos con Arturo Fuentes para profundizar en el tema de la novela de suspense española en la actualidad. Pero antes quería decir algunas palabras sobre esta novela porque, como he dicho antes, tuve la suerte de presentarla en la Asociación de Escritores, fui el presentador y conozco a Arturo desde entonces, me he leído la novela muy detenidamente, me pareció fascinante porque es difícil encontrar una novela que mezcle una novela de suspense, una novela policíaca, una novela que ocurren muchas cosas y hay unos personajes interesantísimos, pero que al mismo tiempo toque
temas de costumbres, tema de mitos, temas más de mitos que todos conocemos de alguna manera, porque la novela se desarrolla en las Highlands, en Escocia, y todos hemos oído hablar, ¿no?, del monstruo del lago Ness y tal. Y curiosamente, en su novela se habla del demonio del agua, que es un mito escocés que existe es un mito ancestral, del que nos va a contar algo también. Y eso le sirve de leitmotiv para contarnos una historia maravillosa, apasionante, que desde la primera página hasta la última nos cautiva y nos hace leernos el libro de un tirón, como me ocurrió a mí. Así que buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Bien. ¿Estás gracias. A gusto, contento aquí de haber Fenomenal. venido? Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues eso que he comentado un poco. ¿Quieres Eso es. situar un poquito la novela, decir algo más y ya nos entramos de lleno en las preguntas? Muy bien. Sí, efectivamente, la novela gira un poco en esa mezcla del mito con el costumbrismo, con al final la realidad que se vive en las grandes ciudades, ¿no? Y hay ese choque cultural importante que se produce entre la gente que viven en las Highlands, muy de sus costumbres, muy de sus mitos. Luego hablaremos también, si te parece, bueno, del antes título. tengo que interrumpir porque en la novela, creo que lo he dicho antes, pero se titula También los Eso demonios tiemblan. Es Eso un es. título ya sugerente, ¿eh? O sea, Sí. que los demonios tiemblan. Mira, el título además A ver. es que viene mucho al caso de lo que estamos comentando, y eso es lo que te iba a comentar antes. Es una parte de un salmo de la Biblia que viene a decir algo así: tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Es de Santiago. Viene a hacer un poco la referencia de que los demonios son criaturas de Dios y como tal están sometidos al poder de Dios. Esto aplica un poco a mi novela, es un poco la idea que tienen la gente de las Highlands. Para ellos el mito del demonio del agua que tú hablabas, pues al final es una criatura más de ellos, ancestral. Entonces ellos no lo ven como un monstruo, ni lo ven como un demonio, ni lo ven como un espíritu maligno, lo ven como una criatura más. Y eso les lleva un poco pues a aceptar con naturalidad los crímenes que durante toda la historia se vienen produciendo Sí, en sí. la zona, porque ellos simplemente lo achacan a ese mito. Claro, cuando la policía viene desde la ciudad, desde Glasgow, que va a intentar ir al corazón de las Highlands, pues a un poco a intentar resolver estos crímenes. Una pareja de policías, precisamente, Eso es. chico y chica, curiosamente. Eso es, al final hay que decir que la novela está ambientada en las Highlands, pero todos los personajes son escoceses, toda la novela es internacional, o sea, no hay ninguna vinculación con España, más allá de algún guiño de algún personaje y demás. Entonces, fundamentalmente hay dos protagonistas, una policía que va desde Glasgow hasta allí, hasta el corazón de las Highlands, pues para intentar investigar lo que está ocurriendo. Que es un personaje fascinante, eso te lo digo como lector. Sí, la verdad es que, mira, yo, ya que como bien sabes, la novela se presentó el 30 de noviembre, lleva ya casi 4 meses funcionando y en este tiempo he tenido la suerte de poder hablar con muchos lectores, incluso algunos desconocidos que me han escrito correos electrónicos, tengo que decir que es un placer inmenso. Y precisamente todos coinciden en que, aparte que la novela les ha resultado entretenidísima y les ha encantado, precisamente resaltan los personajes, ¿no? Yo, en unas novelas de este tipo es vital el que los personajes al final enganchen y que, como yo digo siempre, todos nos veamos de alguna manera reflejados en alguno de los personajes, ¿no? De ahí un poco que me dio a la idea de seguir trabajando con estos personajes en futuras novelas. ¿Y tú en quién de estos personajes? Cuéntanos un poco los personajes principales y Sí. en cuál de ellos te ves reflejado. Pues mira, vamos a ver. Fundamentalmente tenemos 3 personajes protagonistas, aunque es un cuarteto de amigos. Hay uno que es Alex Scott, que es el inspector jefe de la policía de Escocia. Él es amigo del otro protagonista, que es James Allen, que es un historiador, es arqueólogo, él no tiene nada que ver. El común que tienen los dos es que los dos nacieron en el mismo pueblo de las Highlands, que es los Carron, y por circunstancia de la vida luego se fueron a Glasgow, uno se hizo policía, el otro se hizo historiador. Cuando empiezan a ocurrir los crímenes y a desaparecer niñas precisamente justo en la zona donde ellos vivieron,
el inspector jefe le pide a su amigo James Allen, que ya que él va a estar ahí ese verano, que por favor le eche una mano a la policía joven, que es Patricia Banner, que él va a mandar allí a investigar los casos, y que le eche una mano, la ayude, incluso la aloja en su casa y demás. Y junto a ellos el cuarto protagonista, que es Collins, que es un ex hacker, un chaval joven. Un personaje divertido, inolvidable, además, curioso. Es el prototipo del policía nuevo, del policía que investiga a través de las redes, que es un hacker que luego le contrata a la policía. Sí, es un personaje muy curioso. Además, claro, tiene un choque importante, sobre todo cultural, con James Allen. Tú me preguntabas, que es un poco el personaje que aparte es el protagonismo, obviamente muy idealizado, en el que yo más me veo. Sí. Sobre todo en la forma de ser, de mezclar la parte analógica. A ver, los que ya tenemos unos años, yo tengo ya 49, yo he dicho que nosotros hemos tenido la suerte de nacer en la época analógica y disfrutar de la época analógica, pero el cambio digital nos ha pillado con una edad suficientemente buena para adaptarnos, ¿no? Sí. Pero es verdad que el haber disfrutado de esa época analógica para mí es importantísima y siempre la hemos disfrutado mucho, esos discos de vinilo, los Walkman, en fin, que vamos a hablar. Entonces mi personaje es un poco así, él es esa mezcla, aunque él es más joven, que tiene 40 y pocos, pero él tiene esa mezcla de que le gusta, va con unos Walkman por ahí, le gusta toda la parte analógica, tiene discos de vinilo, etcétera. Entonces ese choque con el hacker que tiene 20 y pocos años y que no entiende nada de eso, que solo ve tele por cable y no se mueve de los ordenadores, pues también genera situaciones muy, muy divertidas, sí. Y bien, te voy a preguntar ahora ya cosas más concretas sobre la temática, no sobre tu novela, que de la cual ya hemos hablado y has dado unas pinceladas estupendas que yo creo que van a motivar a los radioyentes para que la compren o para que se interesen por ella. Yo te voy a preguntar ahora ya cosas más concretas. ¿En qué estado crees que se encuentra la novela de suspense española actual? ¿Y qué autores crees que le han influido más en líneas generales? Pues mira, vamos a ver, yo fundamentalmente, yo sí reconozco que soy más de novela internacional. A mí los autores internacionales que siempre y que más te diría que me han influido fundamentalmente es Stephen King, que para mí siempre ha sido mi autor de referencia. Hemos estado hablando antes de empezar el programa de Stephen King, ¿verdad? Sí, eso es. O sea, para mí es un autor alucinante. Para mí es un absoluto maestro, obviamente. Luego hay otros autores, bueno, la novela americana es muy amplia, ¿no? La novela negra, la novela de suspense, thriller, a mí siempre me ha encantado. Yo, novela española, hombre, hay autores recientes de este tipo de novelas que son muy buenas, como por ejemplo Dolores Redondo y su trilogía El Baztán, para mí también es fantástico, ¿no? Yo creo que ahora mismo es un momento muy bueno, precisamente de la novela de suspense. Yo creo que, no lo sé, pero cuando hablas con la gente de la calle, yo creo que es el tipo de novela que más atrae fundamentalmente a los lectores. No sé, supongo que habrá estadísticas de eso, como lo hay de todo. Sí, también te das cuenta que de alguna manera, como la narrativa influye en el cine, el cine, no hemos hablado del cine, pero yo creo que los que estamos aquí somos todos muy aficionados al cine. Muchas películas de suspense, en este caso concreto, se han llevado a formar lo de Stephen King. Tenemos El Resplandor, ¿no? que es una obra maestra, no solamente a nivel literario, sino que es una obra maestra del cine, ¿no? La película que hizo Stanley Kubrick con Jack Nicholson de protagonista. Que a Stephen King no le gustó nada. Yo no, a Stephen King no le... ¿Sabes por qué no creo que no le gustó Stephen King? Porque Kubrick tiene su propio lenguaje cinematográfico. Claro. Y entonces no se fue tanto a la parte literaria como a la parte visual, porque El Resplandor es una película visualmente impresionante. Y luego la interpretación de Jack Nicholson. Lo único que en el caso de la versión española hay que quitar el doblaje. Sí, bueno, el doblaje no era muy bueno. Yo lo he visto en las dos versiones y la verdad es que cambia completamente, ¿no? Y es increíble. Con subtítulos, y yo lo he visto con subtítulos y es muchísimo mejor que... No porque no sepa un poco de inglés, que algo sé, sino porque, bueno, pues la mayoría de la gente tiene que verla con subtítulos. Y la realidad es que cambia mucho, sí. Sí, yo te diría que la primera novela de misterio larga que recuerdo haber leído precisamente fue It, de los años 80 de Stephen King. Sí, para mí es un monstruo. Hemos hablado de monstruos antes, pues es un monstruo, pero un monstruo en el buen sentido de la palabra. Por cierto, bueno... Juan Luis está pidiendo la palabra. Juan Luis, sí. No, yo es que tengo una pregunta, si puedo hacerla. Sí, claro. Sí, Arturo, es que, bueno, como aprendiz de escritor me interesa mucho todo el proceso creativo.
Entonces me imagino que habrá sido apasionante todo el... Oye, lo de aprendiz de escritor, perdona que te interrumpa, pero es que es una broma. O sea, es un escritor magnífico. En vez de Está aprendiz de engañando, escritor. ¿eh? Ha pedido la Ya. palabra para engañarme. Bueno, Vale, por eso lo he vale. dicho, para que reaccionéis. Ah, claro, vale. Falsa modestia. Gracias. No, en serio, a mí me interesa mucho todo, me imagino que habrá sido apasionante, ¿no? Todo, cuando se empezó a investigar todo este universo, ¿no?, mitológico, toda la parte fantástica, ¿no? Me interesa mucho todo el equilibrio entre fantasía y realidad, ¿no? Entonces me imagino que mucho, cuando has ido descubriendo los mitos y las leyendas, te habrán generado ideas para desarrollar temas o por dónde podría ir la historia, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco cómo ha sido? Hablando de refranes, aquello de cada maestrillo tiene su librillo. Yo creo que al final efectivamente no hay una forma única de escribir. Posiblemente los que estamos aquí que intentamos escribir, obviamente algunos con mucho más acierto que otros, pero tenemos nuestra forma de hacerlo, ¿no? Yo siempre... Mira, el tema de la documentación para mí es la parte más divertida de todo el proceso. Además, cuando te empiezas a investigar cosas, de pronto descubres cosas muy curiosas. Investigando ahora, por ejemplo, para una novela que estoy escribiendo, resulta que me entero que una línea férrea que va de San Petersburgo a Moscú es una línea de 650 kilómetros totalmente recta. Y resulta que solo había... ¡Qué sorpresa! Sí, totalmente recta. Y solo había una curva que hasta hace muy poco tiempo ha estado de 17 kilómetros en medio de la nada. Entonces, las historias cuentan que ese trazado lo hizo el zar Nicolás cogiendo una regla y aplicándola a un mapa. Y entonces, al pasar el lápiz con el dedo, salió la curva. Entonces dice, bueno, ¿por qué no se cambió? Dice, bueno, a ver quién era el guapo que se atrevía a rectificar. Sí, a cambiarle un dedo al zar Nicolás. Pues es verdad que cuando investigas estas cosas te encuentras cosas muy curiosas que luego... Se quedan dando lugar a historias ya. Claro, son anécdotas que te van dando lugar a cosas muy curiosas que yo creo que te ayudan a enriquecer un poco, te ayudan a enriquecer las novelas. Para mí, ya te digo, el tema de la documentación para mí ha sido lo más fascinante, ¿eh? Ir investigando poco a poco de la nada, ir poco a poco metiéndote hasta intentar entender cómo realmente pueden llegar a pensar esta gente que tienen este mito, ¿eh? Sí, Víctor, querías preguntarle algo. Sí, como aprendiz número 2 de escritor también. Bueno. Juan Luis ya me ha pisado. Bueno, a mí también me interesa mucho. Bueno, pues yo también soy un aprendiz de escritor. Entonces, somos pues todos eso es aprendices de maestro. escritor, Teresa, todos. La siguiente pregunta. Pero te digo una cosa, todos somos aprendices de escritor Sí, y imagino que hasta el propio Stephen King es un aprendiz de escritor, porque Siempre nunca se estás termina, aprendiendo. siempre estás aprendiendo. Por eso no es erróneo llamarnos aprendices. Está bien, venga. A mí lo que me interesa mucho es saber cómo surgen las historias. Entonces, tú eres español, vives aquí. Lo normal es que te hubiera surgido una historia local. ¿Por qué nace esta historia en ti? Mira, tú lo has dicho antes. Cuando has escrito tu novela, tú decías, hay muchas novelas sobre esto, pero todas se posicionan y tú intentas hacer algo diferente. A mí me ocurrió lo mismo. Hay muchos autores españoles, muchísimos, que escriben sobre novelas de misterio, pero yo creo, las que conozco por lo menos, todas están ambientadas pues aquí, oye, qué estupendo, pues en Galicia, como hablábamos antes de Dolores Redondo, en fin, casi todas tienden a ambientarse aquí. Yo también muy influido por, como os digo, casi todas mis lecturas siempre han sido de novelas internacionales. Yo siempre tuve claro que yo quería ambientar mis novelas fuera de España con personajes, lo cual, por otro lado, dificulta mucho porque te obliga a documentarte mucho más a la hora de poder, tienes ese sobreesfuerzo. Pero yo buscaba un poco también, primero porque es lo que me gusta, y segundo que intentaba también buscar algo diferente de lo que ya te ofrece un poco el mercado, ¿no? Ese fue fundamentalmente. ¿Y cómo llegaste a Escocia? Bueno, Escocia de siempre, o sea, yo siempre dije, el día que escribo una novela Escocia, yo como digo siempre, Escocia es un sitio que adora todo el mundo que ha estado y el que no ha estado, o sea, el que no ha estado siempre está planificando un viaje, tiene algo mágico. Pero Escocia y Gales, yo lo conozco bastante bien Gales, sí. y Gales es un sitio también absolutamente mágico. Sí, es que son muy, además yo quería ambientar el tema de mitos, quería meter ese manto del mito y realmente para eso las Highlands escocesas tienen muchísimos. Bueno, tenemos a Conan Doyle que era escocés y era uno de los papás de la política. Porque fíjate, si nos ponemos a hablar de Conan Doyle ahora, pero madre mía. ¿No nos dan otra hora? No, pero eso no nos dan otra hora. Se nos ha pasado el tiempo volando, así que vamos a tener que hacer una última pregunta. Pero como has dicho lo de Conan Doyle, vamos a hacer la última pregunta. Es una pregunta muy general. Pero para ti, ¿qué diferencia hay entre el terror y el suspense en literatura? Vamos a ver. Para mí el terror
busca más impactar, el miedo, mientras que el suspense, y no necesariamente incluso tiene que haber una historia de fondo real, me refiero en el sentido de que busques cosas, que hagas cosas, que busques asesinato. En cambio el suspense intentas mantener más la tensión que está pasando ahí al lector hasta el final. Yo tengo una explicación que se me ha acabado de ocurrir. Venga, pues el minuto final que queda un minuto, Víctor, el minuto de oro te lo doy a ti. Me pones mucha presión sobre los hombros, pero bueno. Un minuto. Yo creo que el terror lo que busca es el grito y el suspense lo que busca es el sudor frío. ¡Oh, qué bonito! Sí. Bravo. Vamos a aplaudir a estos compis aquí. Pero dicho eso, y Bravo. por terminar, es verdad que hacer terror para mí la clave del terror es la música. Sí. En las películas de miedo realmente es la música, y para mí hacer terror en novela me parece una obra de arte absolutamente inalcanzable. Conseguir el terror. Pues nada, ese es tu próximo reto, Arturo. Sí. El próximo reto para tu próximo libro. Bueno, pues hemos terminado, ha acabado el tiempo y nada, simplemente agradeceros a todos que hayáis venido, que me hayáis ayudado hoy a sustituir a Jota y que todo ha ido bien. Yo creo que ha ido todo muy bien. Y al técnico, a Juanpa, darle las gracias también por su ayuda inestimable y la colaboración, como siempre, en nuestro programa. Buenas tardes y hasta la próxima. Gracias. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Espacio Mentema, 39.000 metros cuadrados de plena naturaleza en Boadilla del Monte, dedicados al deporte, ocio, cultura y vida, dirigido a todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores. En Mentema contamos con numerosas instalaciones que facilitan la práctica de deportes tales como hípica, fútbol, tenis, pádel, natación, patinaje, vóley, frontón, además de ofrecer espacios donde poder disfrutar de sus amplias praderas, piscina, restaurante y parque infantil. Infórmate en mentema.es o llamando al 916 33 14 46. Espacio Mentema, en Boadilla del Monte, Madrid. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos.